Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos una muy agradable visita de una amiga, María Teresa Cabrera, que es dirigente del Comité Político del Frente Amplio. Ustedes la conocen también en su labor de activista social, de educadora de larga data y de luchadora por los derechos de toda la gente que necesita de solidaridad. Bienvenida, María Teresa. Gracias, un placer. Igual para mí. Bueno, ustedes han estado muy activos en expresando y recabando apoyo para la lucha contra la corrupción que lidera la Procuradora General Miriam Germán Brito. ¿Qué les mueve a ustedes a entender que es necesario que la sociedad exprese apoyo a lo que se está haciendo desde la Procuraduría? Bueno, yo creo, Fausto, Gustavo, está bien, no, me confundiste con mi hermano. Que lo que está pasando en el Ministerio Público, en la Procuraduría General de la República y el equipo de fiscales que acompaña a doña Miriam Germán no tiene precedentes en la historia del Ministerio Público en la República Dominicana. Y obviamente yo creo que es como la interpretación de el sentimiento que movilizó en los últimos años a un segmento mayoritario de la sociedad dominicana. Desde que apareció el caso Odebrecht, que fue como que rebosó la copa, y se produjo aquella primera marcha del 22 de enero del 2017, el pueblo dominicano de menos a más fue ganando conciencia respecto del daño que la corrupción y la impunidad, que es el alimento fundamental de la corrupción, si el estímulo fundamental de la corrupción es la impunidad, la falta de acción, de consecuencia para quienes incurren en actos ilícitos. Entonces, la sociedad fue ganando cada vez mayor nivel de conciencia respecto de cómo la corrupción y la impunidad frenan las aspiraciones de desarrollo de un pueblo, porque el dinero que debe estar orientado a garantizar servicios que se traduzcan en calidad de vida de la gente, en bienestar general de la sociedad, van a parar a bolsillos particulares. Pero también como el enseñoreamiento de la impunidad frena los propósitos de construir una democracia de verdad. Porque sin instituciones creíbles no hay forma de construir democracia, y la impunidad hace que la gente pierda la credibilidad en las instituciones, pero también el daño a la moral colectiva de la sociedad. ¿Cuál es el mensaje a las jóvenes generaciones? Entonces, la sociedad dominicana ganó conciencia de eso, y por eso fue creciendo de más en más el reclamo de poner fin al régimen de corrupción y de impunidad. Lo que está haciendo la Procuraduría General de la República y el equipo de fiscales que le acompañan es una respuesta a ese reclamo, sintoniza con ese reclamo de la población, y la verdad es que es un momento histórico, porque nosotros lo que vimos mientras la corrupción se hacía más grande, a tal grado que superó la imaginación, porque no podemos decir cuál es el más grande, porque tú no sabes qué es lo que sigue en los próximos casos. Entonces, en la misma medida en que la corrupción se hacía más enorme, teníamos un procurador de la República que actuaba precisamente para garantizar impunidad.
que se negaba a investigar, que cuando estructuraba un expediente lo hacía como hizo con el caso de Brecht, para que real y efectivamente no se hiciera una investigación seria y para que finalmente no se pudiera terminar con sanción. Entonces, lo que está haciendo doña Miriam Germán confirma en primer lugar la pertinencia del reclamo de una justicia independiente. Claro, el Ministerio Público solo no es la justicia, claro, pero es una parte importante. Tiene en sus manos la investigación, la estructuración de los expedientes. Y es importante que aunque no todo el Ministerio Público, no podemos decir que todo el Ministerio Público es independiente, pero es muy importante que la cabeza del Ministerio Público, el liderazgo fundamental, no tiene atadura ni política ni de ninguna otra naturaleza. Y por eso estamos viendo lo que nunca habíamos visto realmente, señores, la dimensión de la operación Antipulpo, el caso Coral. Ahora estamos viendo el caso de lotería, de la operación 13, que es un caso que explota, aunque no sabemos sus raíces, de dónde vienen, pero explota con un funcionario de la actual administración. Y hay acción. Ya están presos. Eso no veíamos. Entonces, es un momento muy importante. Entonces, por eso pertinente darle apoyo. La sociedad dominicana, todos los sectores que nos movilizamos, todo lo que aspiramos a que la cosa pública se administre con decencia y respondiendo a los principios éticos, tenemos el deber, la obligación de respaldar a doña Miriam Germán y ese equipo de fiscales que le está acompañando en esa labor de investigar, perseguir y procurar castigo y recuperación de los robados para ser devuelto al pueblo dominicano. María Teresa, tú piensas, porque alguna gente piensa eso, no sé qué tanto asidero tendrá, de que podría haber sectores que no conforme con lo que se está haciendo en el Ministerio Público, estuvieran tratando de conspirar, ya no, bueno, se habló de un supuesto atentado que se estaba preparando contra Jenny Berenice, ¿verdad? Pero tratarían de buscar la manera de que ese equipo sea defenestrado, que sea cambiado. ¿Tú piensas que hay sectores que se atreven a tanto en este momento? Mira, cuando yo escucho a algunos dirigentes del PLD, por ejemplo, refiriéndose al tema del Ministerio Público, la actuación de la Procuraduría General de la República y los casos de corrupción, yo digo, pero es que no solo se perdió el pudor, aquella ética de la que pregonaron, sino también, yo digo, hasta la inteligencia más elemental. Porque cuando yo escucho al BLD hablar, ahora mismo con el caso de la operación 13, dicen que eso es un allante, que eso es por las ramas, no sé a dónde quieren ellos ir, si está la autoridad máxima de esa institución está presa. Entonces, eso es posible que lo piensen, lo que yo veo difícil es que se materialice. Es decir, que intenten maniobrar, sí, claro, porque a fin de cuentas afecta intereses muy relevantes para quienes se creyeron dueños del mundo, quienes se creyeron que podían controlarlo todo, que podían controlar las mentalidades, que podían controlar las instituciones. Es muy duro encontrarse con un ministerio público al que no le pueden dar órdenes, al que no le pueden meter miedo, ¿entiendes? Entonces, sí es posible que intenten maniobrar. Lo que yo dudo es que esta sociedad lo tolere. Lo que yo dudo es que puedan conseguir su propósito.
Yo pienso que esto no tiene vuelta atrás. La sociedad dominicana ha ido cambiando y el que no entienda eso está mal para actuar en el nuevo contexto que se ha ido generando en la República Dominicana, político y social. Entonces, va a haber intento por desacreditar, por restarle credibilidad a esa Procuraduría y ese Ministerio Público que está actuando en este momento, pero es muy difícil también para ellos. Porque fíjate, cuando escuchamos a uno de los... Hay un senador, el senador de Elías Piña, del PLD, que es muy activo él en los medios de comunicación, y de repente está muy preocupado por el tema de la corrupción, está muy ¿Por qué tú dices de repente? Sí, de repente, porque yo nunca lo escuché a él refiriéndose a los casos de corrupción de lo que se presentaban evidencias concretas. Nunca lo escuché reaccionar cuando el caso Odebrecht, que por más documentos, evidencias que se depositaron en la Procuraduría General que dirigía Jan Alain, nunca hubo, ni siquiera para allantar, como se podría decir en el argot popular, un mínimo esfuerzo por hacer una investigación. Y nos cansamos de pedir. Ese legislador... Y ahora él está muy activo. Él dice, no, eso es allante, no, porque el Ministerio Público nada más mira para un solo lado. No tienen calidad moral para restarle credibilidad a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, a Camacho, a ese equipo de fiscales que está llevando a cabo estos procesos. Bien, vamos a una primera pausa, María Teresa, con tu audiencia. La profesora María Teresa Cabrera, dirigente del Comité Político del Partido Frente Amplio, es nuestra invitada de este día. A propósito que ese partido y otras organizaciones han dicho presente expresando solidaridad y recabando apoyo para el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio Público, liderado por Miriam Germán Brito, para tratar de investigar y llevar a la justicia los casos de corrupción de cualquier tiempo, porque hay casos de la gestión pasada y casos de ahora. Precisamente sobre los actuales funcionarios, ¿tú piensas que todos están a tono con la nueva visión que se ha querido implantar desde el Estado, comenzando con el presidente que ha dicho, no, que falló, y desde la Dirección de Ética, por ejemplo, y la Dirección de Compras y Contrataciones, que han hecho esfuerzos por la transparencia? ¿Tú piensas que todos están a tono o habrá uno que otro que quiera pasarse de listo o lista? Bueno, yo creo, primero me parece que hay que destacar la relevancia que tiene en el contexto actual la actitud, evidentemente, que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, de no tolerar la corrupción, prácticas de corrupción. Y yo creo que de que se castigue la corrupción, porque la designación de Miriam Germán fue una expresión de la voluntad del presidente, por cuanto la Constitución le otorga esa facultad. Y las señales que ha dado con relación a los funcionarios que se han equivocado y han entrado en ese derrotero de incurrir en prácticas de corrupción o violando algún marco legal. Yo creo que eso es muy importante. No creo que todos estén en sintonía, y eso es muy lógico que pueda ocurrir en una cultura como la nuestra, en donde en primer lugar, desde el ámbito político, existe la práctica muy frecuente de condenar una cosa, un hecho, una conducta desde la oposición, y una vez se llega a la posición se olvida y se practica
lo que se le criticó al otro. A veces en versión corregida y ampliada. Exacto, a veces, bueno, el PLD la multiplicó. Se pasó la vida condenando la corrupción y De haciendo Balaguer, algo de la corrupción. Exacto, y mira hasta dónde la llevó. Entonces, en medio de una cultura política como esta, es obvio, y más cuando se trata también de una organización en la que más o menos cada cabeza es un mundo, es decir, eso es parte como de la naturaleza, de la característica de la organización madre del PRM. Entonces, vamos a encontrar funcionarios que no van a sintonizar, que pueden equivocarse. Yo creo que el presidente le está dando señales como para que se recojan a tiempo. Si están pendientes, si están observando, deberían darse cuenta, primero, de que hay un ministerio público que no coge línea y un presidente que decidió que así fuera ese ministerio público, que no procura enviar mensaje y que además no tolera la corrupción, porque que un funcionario incurra en un acto de corrupción, eso siempre es una posibilidad, por diversas razones. Lo importante es cómo responde la autoridad superior, cómo responde el presidente de la República, por ejemplo. ¿Lo mantiene en el cargo? ¿Se hace loco y sale como Danilo diciendo, enséñeme dónde está la corrupción? ¿O actúa? Eso es lo novedoso. Que haya consecuencias. En este caso es que haya consecuencias. Hay otro tema relacionado con la política que debe preocupar, María Teresa, y tú como una dirigente importante de la política. Cada día son más casos, en los últimos años, de gente que está en la política y se le descubren vínculos con asuntos ilícitos muy graves, como el narcotráfico, por ejemplo. Vimos el diputado Gutiérrez, que fue apresado en Estados Unidos, y ahora el esposo y el hijo de otra diputada, en este caso de La Vega. También, no vamos a decir que ella, pero muy cercana a ella, entonces ahí habría que ver la frontera entre el patrimonio de él y de ella en la misma familia, o si él pagó parte de la campaña. ¿Por qué son tan vulnerables nuestros partidos a la hora de quizá usar un tamiz para ver quién entra o no entra a sus filas, y sobre todo, quién es candidato o candidata? ¿Qué ha ocurrido? Mira, yo creo que esto es un tema muy importante y me parece, y también muy serio. Y yo creo que las organizaciones políticas están obligadas a dedicarle tiempo a reflexionar sobre el tema. A mí me parece que una razón por la que encuentran tanto espacio es por el tema del dinero. Por el costo de la política. Porque tienen cuarto. Y los partidos se desentienden porque entra una gente que no le tienen que dar un centavo para la campaña, porque él es autosuficiente, porque tiene suficiente dinero. Entonces habría dinero. que ver el costo del quehacer político. El asunto es ese, para que lo que determine la posibilidad de ser o no candidato no sea lo cuarto. Porque yo te voy a decir, yo he sido candidata y yo lo pienso dos veces. Yo todo el tiempo pensé, y mucha gente pensamos, que la candidata ideal de la coalición que finalmente llegó al gobierno eras tú para La Vega como senadora. Pero tú no tenías los cerones de cuarto. Ajá, eso no es fácil. A los profesores no le pagan tanto. No, ¿verdad? entonces tú lo piensas dos veces. Mira cómo este señor, en el caso del diputado, que no es un activista político, porque no lo era. Él se vinculó. Se enganchan. Se enganchó en medio del proceso porque quería ser diputado. Pero hay otro casito que no tiene que ver con narcotráfico, por ejemplo, pero un regidor del partido Fuerza Nacional Progresista de los Castillos, que dijo, no sé si tú lo viste, sí, que eso no era nada, que llega a la política tiene que defenderse, y que si él está ahí hay que gestionar el permiso para una bomba en el ayuntamiento, que el tipo le dé 5 millones, que eso está bien, sí, que eso no hace daño a nadie. Eso es terrible.
Pero como que eso no es nada. como comerse un plátano, más o menos. Sí. Él lo dijo. Entonces, yo creo que ahí hay un gran desafío. Es que hay que transformar la cultura política nuestra. Y eso pasa porque los partidos, primero, hay que retomar el tema de la formación política. La gente tiene que militar en una visión de sociedad. Porque es eso. Es decir, tú te adscribes a un modelo, a un ideal de sociedad. Los partidos tienen que invertir en la formación política. Tienen que poner claro que la gente milite porque aspira a ayudar a construir una sociedad determinada, con determinadas características. El tema del régimen electoral tiene que ser modificado en este país. No puede ser posible que haya que tener tanto dinero para poder ser candidato, y eso tiene que ver con que el que tiene cuarto, nadie le limita la publicidad, nadie le limita el derroche de dinero, porque en un sistema electoral que vela por la equidad, eso se controla, se regula, de tal manera que el tener dinero no sea lo que marque la diferencia. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar desde los espacios políticos para transformar también a la ciudadanía, porque la gente tiene tolerancia a ese tipo de cosas. ¿Cómo tú explicas que esos candidatos son los más votados? Bien, ahí tú pusiste el dedo en la llaga en un asunto. Yo lo he tratado con muchos políticos eso. Y algunos argumentan y dicen, bueno, es que el que no hace eso no gana. Y me contaron unos jóvenes de un partido de los alternativos que su candidato iba a tener como una concentración, un meeting, fue por allá por el suroeste, y que llegó un grupo, una avanzada de motoristas, diciendo, no, nosotros que preparamos, denos la bandera, nos llenan gasolina, nos dan tanto por cabeza, más la comida. Y ellos le dijeron, miren, que nosotros primero no tenemos dinero, y segundo, es que no podemos hacer eso porque estamos en contra de eso por esto y esto. Tratan de orientarlo. Y hay uno que le dice, yo le soy sincero, aquí no va a haber nadie. Y al final hubo 2 o 3 que dijeron, no, hombre, ustedes saben que son serios, yo vengo aunque no me den nada. Nos transamos con la gasolina nada más. Entonces, esa es una seria situación porque el político dice, bueno, es que si yo no hago eso, pierdo. Y otros dicen, bueno, es que ustedes, los políticos, fueron los que malearon a la gente. Claro. Para que entonces la gente le guste pedir, le guste recibir, no analizar qué se le está proponiendo. Sí. ¿Cómo abordar esa parte? Porque es una educación dentro de los partidos, sí, pero también hacia afuera. Sí, pero es que los partidos, el liderazgo de los partidos y su práctica es la que ha construido en el imaginario esa manera de negociar con lo que le da poder a cada ciudadano y a cada ciudadana, que es el voto. Es decir, entrar en el negocio, en el mercado. Por lo tanto, la solución pasa también porque los partidos políticos cambien la manera de hacer la política, le den importancia a la educación política. Si hay una actuación distinta, la gente entonces comienza a valorar que el poder de su voto, por ejemplo, por qué a partir de cuáles criterios decidir su voto, por qué decidir seguir una propuesta y no la otra. Entonces, a mí me parece que ahí hay un desafío muy grande, pero desde el ámbito de los partidos políticos, pero también desde todos los espacios con capacidad de incidencia. Porque yo digo, y siempre en un programa que hicimos nosotros antes de las elecciones, me preguntabas, pero es que la incidencia de los programas sociales, la cantidad de personas que están en esos programas, y yo decía, hay un momento que la clase media que tiene capacidad de hacer incidencia, de incidir en la opinión pública, arrastra.
Y eso es lo que pasa. Eso fue lo que pasó. Vamos a otra pausa y volvemos, María Teresa. Solo nos queda darte la oportunidad final para que envíes un mensaje a la ciudadanía respecto a la importancia de la lucha contra la corrupción. Bueno, yo creo que esa ciudadanía que se movilizó, que caminó por las distintas calles del territorio nacional, hoy tenemos el deber, tenemos la obligación de estar atento, de seguir con atención las acciones del Ministerio Público y de acompañarla, defender, apoyar. Cuando tengamos que ir a las calles nuevamente para decir que ese Ministerio Público no está solo, tenemos que estar en disposición de hacerlo. Estamos ante una oportunidad de un parteagua, de un antes y un después, y es demasiado importante para lograr el bienestar material y espiritual del pueblo dominicano, apoyar las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público para castigar la corrupción, derribar el manto de impunidad y que los recursos robados al pueblo dominicano puedan ser recuperados y devueltos a ese pueblo en políticas públicas que tributen a la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias, María Teresa. Siempre es un grandísimo placer conversar contigo. Qué bueno que ustedes están dándole ese apoyo que necesita el Ministerio Público en esta lucha que no es solo contra uno que otro funcionario, es contra un sistema que está corrupto, corrompido desde las raíces, y no es fácil tratar de eliminar eso, ¿no? Muchas gracias. Igual siempre a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.